haberse hecho un tiempito para estar con todos nosotros esta tarde. Vamos a estar hablando de Baja California, de estos vinos. Alberto, la verdad es que es una persona que la van a ver ustedes muy joven, pero tiene una larga trayectoria, una amplia experiencia. Como dijo Charlie, es el winemaker de Casa Pedro Domecq, así que es el momento de preguntarle todo lo que se les ocurra acerca de los vinos de Casa Pedro Domecq. Vamos a hablar un poquito de la historia también, de los valles, de las zonas, de los climas. Y bueno, tenemos estas 2 horas para aprovecharlo muchísimo. Queremos que se vayan con una idea muy clara de lo que está haciendo hoy Casa Pedro Domecq. Entonces, pues bueno, Alberto, mil gracias, es un honor. Y empecemos. Todos tuyos, Alberto. Muchas gracias. Claro que sí, bienvenido Beto, bienvenido. Muchas gracias, es un honor tener este espacio y gracias por la oportunidad de convivir en estos momentos, aunque sea a la distancia. Pero bueno, me encuentro por acá en Ensenada, Baja California, directo desde el Valle de Calafia, una zona interesante, vitivinícola, donde se aglutinan buena parte de las bodegas que producen vino mexicano. Somos parte de ello. Así que bueno, vamos a empezar con una presentación. En específico, había la tentativa de hablar de Baja California, sus valles y cómo se interrelacionan con nuestros vinos. Por acá he preparado una presentación alterna donde les hablo, porque seguramente va a haber dudas también acerca de la bodega. Tiene un poco más de información relacionado a lo que estamos haciendo por acá. Y bueno, es difícil cuando hablas de vinos no remontarte a lo que es la historia, no ir hacia atrás y revisar un poco qué es lo que ha pasado en el tiempo. Voy a colocar esta presentación y vamos sobre la marcha. Solamente déjenme compartir por aquí. Creo que por ahí están viendo ya la presentación. ¿Me confirmas nada más, Carlos, por favor? Sí, doctor, aquí ya la estamos viendo. Perfecto. Un poco lo que vemos sobre la pantalla son 3 escudos por ahí. El primer escudo tiene que ver con Baja California. Es el escudo como tal del estado, de la parte que en algún momento llamábamos Baja California Norte, hoy se conoce solamente como Baja California, haciendo la diferencia hacia el resto del estado. Vemos en segunda instancia, y por la importancia que tiene para el tema de la región vitivinícola, el escudo de Ensenada, donde en la parte baja estamos viendo ya la parte de la uva. Tiene una pequeña esquina por ahí. Y como tercer escudo vemos el escudo de la casa Domecq, el escudo de armas, un clásico también para nosotros. Vamos a hablar un poco hacia atrás de lo que es Baja California a nivel secuencial, donde encontramos que los primeros pobladores se ubican por ahí a nivel arqueológico sobre el 10.000 al 20.000 antes de Cristo, evolucionando en mayor escala hasta el año 1000 después de Cristo. Venían de poblaciones que recorrían de Baja California Sur hacia la parte norte, buscando zonas que fuesen mucho más amables, más allá de una zona árida, desértica, que es buena proporción de lo que es Baja California. Así que las poblaciones fueron dejando indicios por toda la Baja, fueron asentamientos muy peculiares y que fueron poco a poco transformando sus costumbres a la par de la llegada de los españoles. Después tenemos por ahí una fecha importante en 1535, donde Hernán Cortés desembarca en la Bahía de la Paz, haciendo el primer acercamiento de la parte española, que después
nos iba a marcar bastante. Después de ahí, en 1539, Francisco de Ulloa descubre lo que para nosotros es una fuente de agua primordial para el Estado, para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la parte agrícola, incluyendo la viticultura. Después de esto, hacia el 1596, Sebastián Vizcaíno intenta establecer una colonia en Bahía de la Cruz, en Bahía de la Santa Cruz, que es La Paz actualmente. Y bueno, si vemos, ahí hay un bloque como de 60 años entre estas primeras fechas. Algo esencial que para nosotros fue un punto de partida interesante para lo que es la industria vitivinícola en Baja California fue la llegada de las misiones, de los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, que fueron aquellos que tenían a bien hablar de Dios, evangelizar, traer la palabra para los pobladores que en aquel entonces se tenía que llegar al punto en el que todos conocieran de esto. Poco a poco nos fuimos adentrando, encontramos que la parte de los jesuitas tuvieron un pequeño lapso de 1697 a 1768, fundan Loreto, que es la primera de las 18 misiones conocidas. Sobre la marcha pueden haber existido algunas más, sin embargo las construcciones o edificaciones se fueron perdiendo en el tiempo. Pero esta marca la pauta de esta etapa trascendental. Después vienen los franciscanos con un periodo muy, muy corto, construyen la misión de San Fernando, y después vienen los dominicos para complementar toda esta labor. Desde 1771 hasta 1821 se establecen 8 misiones en el norte de la península. Siguen poblando poco a poco, siguen llegando gentes de otros lados, avanza la cultura y sobre la marcha se empiezan a plantar en estas misiones las primeras vides de esta zona. Se comienzan a hacer algunos vinos rústicos definitivamente, pero lo que ya tenían bien esquematizado era la plantación de la vid. Sabían que es una planta noble, sabían que podía fructiferar en esta zona, a pesar de ser una zona agresiva en algunos puntos de la Baja California, pero noble en fin la vid. Hablar del nombre de Baja California nos va a remontar a una novela española llamada Las Sergas de Esplandián. Se habla de una primera edición que nació en 1496, que probablemente se dio por ahí del 1510, donde se mencionaba una isla, la isla California, y que era reinada por Calafia. Se habla de habitantes parecidas a las Amazonas, donde no existían los hombres. Se habla de mucha riqueza, de metales, de muchas joyas, y esto es la parte de la novela. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, se dan cuenta que no es una isla a lo que mencionaron por acá, o lo que le llamaron California, sino era una península. Encontraron bondades en esta, y había una razón también a nivel geográfico, como se mencionaba la Alta California, lo que hoy es California, Estados Unidos, y lo que era la Baja California. Así es como nos fuimos situando, probablemente desde poco más allá de San Diego hacia arriba, era la parte de la Alta California, y de ahí hacia abajo, hasta La Paz, era lo que mencionamos como Baja California. Después, sobre el tiempo, tiene a bien conformarse los estados, se divide hacia Baja California y Baja California Sur, entidades distintas. Al hablar de Baja California tenemos que hablar de un recorrido amplio, hablar de 1200 kilómetros de largo. Si nosotros tratáramos de cruzarla, nos llevaríamos probablemente 24 a 28 horas, dependiendo el paso con el que vayas. Nos vamos a topar con una vasta región a nivel de riqueza, sobre todo por los paisajes, sobre todo por la vegetación, por la fauna que existe. Hay especies que son endémicas, no hay en ninguna otra parte del mundo.
y eso es parte de la riqueza del estado. Nos encontramos también con climas distintos, dependiendo de dónde estemos ubicados, si es una parte alta, una parte media, una zona costera. Va a haber diferentes condiciones a nivel de clima y vamos a encontrar desde un cálido seco, un templado húmedo, un templado seco, muy específico para lo que va a ser la agricultura que se va a dar en estos sitios. Está rodeada por dos mares, lo que viene a ser el Océano Pacífico, donde tenemos aguas un poco más frías, y lo que tenemos como Golfo de California o Mar de Cortés. El Mar de Cortés per se tiene una riqueza inmensa también por todo lo que tiene que ver con flora y fauna, con las especies endémicas de igual modo. Y después saltamos a lo que tiene que ver con viticultura. Ya en la etapa actual hay más de 3.000 hectáreas de viñedo, que suena mucho, pero comparado con otros países puede sonar a el principio de muchas cosas. De estas 3.000 hectáreas, alrededor del 90% es lo que se utiliza para producir vino. Hablando de todas las bodegas que tenemos por acá, que ya deben de ser más de 100. El clima de esta región favorece lo que son las cosechas, sobre todo de vinos de alta calidad. Son condiciones óptimas, hablando de sus inviernos que son húmedos, fríos, veranos secos y templados. Son condiciones idóneas. Nos da una ventaja competitiva también hacia otras partes de la República, hablando del tema de la vid, por darnos la oportunidad de hacer tintos de mucho cuerpo, estructura, y tintos que pueden despegarse de otros que se están generando en regiones alternas, regiones que están creciendo. Vamos hacia adelante y vamos a cruzar un poco los temas que tienen que ver ya con la vid de la historia de México. Volvemos al punto donde Hernán Cortés, como gobernador de la Nueva España, ordena en 1524 que cada colono tenía que plantar 1,000 pies de vid por cada 100 indígenas. Entonces ahí empieza una propagación interesante. Y no es solamente pensar en esta región con los franciscanos, jesuitas o dominicos, sino pensar en el centro de la República y cómo se fue expandiendo esto. Hubo zonas donde creció bastante. ¿Por qué? Porque era una necesidad de la corona el probar estas tierras para este uso. ¿Qué es lo que pasa después? Ante este auge tan importante, la corona española temía que los vinos del Nuevo Mundo fueran a competir con los de España. Entonces se retracta y empieza a prohibir lo que era la siembra de las viñas en México. Se queda prácticamente frenado todo este negocio. Se queda frenado el negocio y, perdón por la interrupción, se queda frenado el negocio y empiezan los padres a negarse y no acatan como tal la orden de la corona española y ellos siguen sembrando y siguen produciendo el vino. No había la restricción de producir vino para las que ya estaban plantadas, pero sí restricción para seguir propagando las vides en México. Los padres, los misioneros continuaron con esto y por fortuna nuestra, la Baja California empieza a tener más cantidad de viñedos. La cultura del vino, aun cuando era controlada por los españoles, por estos misioneros como tal, se mantiene y se va dejando un legado. Hoy en día esas misiones, algunas de ellas que están en pie, tienen todavía restos de esas viñas, que son viñas viejas, viñas muy rústicas, de poco cuidado, pero tan noble la planta que sigue creciendo y algunas variedades de ellas están aquí en la bodega. Tenemos una bodega que se llama Bodega de las Misiones. Su nombre viene a razón de estas variedades que fueron traídas de toda la Baja California. Fueron traídas por el primer enólogo de la bodega, don Camilo Magoni. Él ha tenido la fortuna de estar recorriendo hasta donde ha podido
aquellas misiones, seguir tomando Sarmiento como un vestigio de lo que fue el principio de esto. Llega aquí a la bodega y sobre 1980 es donde se funda este bloque de construcción, donde ahora hacemos el añejamiento. Pasa el tiempo, nosotros como, eh, como industria, como razón social, eh, como empresa, llega alguien por ahí y decide eliminarlas. Había una bit por cada pilar de la construcción. Llega alguien y dice, no, esto no se ve bien aquí, elimina todo esto y coloca concreto. Hasta el año pasado, hace un par de años, me tocó charlar con Camilo y pedirle si tenía él todavía ejemplares de estas vides. Afortunadamente las tiene en su sitio experimental. Nos ha donado algo de Sarmiento y hemos vuelto a colocar sobre cada pilar justo eso, lo que le daba el nombre. Eran variedades rústicas, fuertes, variedades que podían dar una buena cantidad de fruto, y ahora las tenemos ya en pie y está en plena floración en esta etapa. Es un poco cómo nos vamos entrelazando en la historia de Domecq y lo que ocurrió. Después, hablar de Baja California a nivel de municipios es hablar de otra riqueza también, a nivel de extensiones territoriales. Hablamos de 5 municipios, Mexicali como la cabecera, Mexicali que guarda temperaturas que llegan hasta los 53 grados centígrados como máxima histórica, a la sombra. Se funda en 1902 y cuenta con una extensión territorial de 14.540 kilómetros cuadrados aprox. Es un 18% de lo que tiene que ver con Baja California. Ensenada, que es la primera que se funda, es en 1882, una extensión territorial de poco más de 52.000 kilómetros cuadrados, y es lo que más abarca sobre Baja California, cubre alrededor del 74%. Vale la pena mencionar que Ensenada como municipio es el municipio más grande del mundo en extensión territorial. Después viene en un tiempo hace muy poco, Playas de Rosarito se fundó con una extensión de 500 kilómetros cuadrados, una población muy específica, es el 0.7% de la Baja California. Tijuana, sobre 1889 es cuando se funda, 1.264 kilómetros cuadrados, un 2.25%. Y Tecate, sobre 1888, con 2.687 kilómetros cuadrados, abarcando el 4.39% de la superficie. Pero dirán, ¿qué caso tiene el estar escuchando esto? Pero una vez que vemos las extensiones, vamos a entender cómo hay potencial para sembrar viñedo y cómo en alguno de esos lugares se han estado plantando vides. Para entender, a Ensenada, de su 100% que tiene como extensión territorial, solamente el 75%, más bien, solamente el 25% es apto para la agricultura. El otro 75% entre zonas cerriles, zonas desérticas, zonas que son complicadas para la agricultura por falta de agua, por falta de condiciones adecuadas. No se puede colocar o desarrollar agricultura que no sea fructífera. Que solamente nos queda ese pedacito de 25% de Ensenada para propagar la vid y otros cultivos. Es donde entramos ya a hablar en específico de lo que son los valles y los llanos, donde nos va a dar la pauta de qué es lo que está pasando en cada municipio. Si hablamos de Mexicali, tiene un valle, como tal, Valle de Mexicali, donde principalmente es un sitio algodonero. Se colocan otras siembras, pero principalmente es algodonero. A pesar de las altas temperaturas, hay un bloque de viñedos montados ahí, que es aprovechado por una bodega que está por acá en el valle. Son las primeras cosechas que se hacen en el año en esta zona. Podemos ver por ahí de finales de junio, principios de julio, que empiezan a llegar los camiones ya con esta uva. No es una uva que sea de alta calidad, y eso sí vale la pena recalcarlo. Las temperaturas están altas, en que la planta
tenga un ciclo distinto, que no concentren como esperaríamos, pero son variedades que son resistentes para el fin específico, pues se espera. Después entramos viniendo justo de norte a sur con Tecate. Tecate tiene un pequeño valle que se llama Valle de las Palmas, una región interesante porque empiezan a cruzarse dos cultivos que vamos a encontrar comúnmente en zonas de este tipo, lo que es los olivos y la vid. Hay grandes extensiones de olivos sobre el Valle de las Palmas, hay un aceite de muy buena calidad que se genera, ahora ya como una industria reducida, pero es muy interesante lo que llega a tenerse. Y hay pequeños viñedos ubicados en esta región. No ha sido tan fructífero por tema de temperaturas, son temperaturas algunas veces mucho más frías, algunas heladas que se dan a destiempo y que hacen más complicado el tema de la viticultura, pero por temas de olivos se da bastante bien, se consume bastante lo que es la aceituna por acá, pero ya no tanto para hacer extracción de aceite, sino para consumo aceituna curtida. Después viene un tema de llanos en Ensenada. Hay diferencias entre lo que es el valle y lo que es el llano. El llano habitualmente va a ser una zona plana, de menor disponibilidad de agua, y los valles, al contrario, van a ser zonas donde está rodeado por montañas, que hay una cantidad interesante de agua que llega a haber por escurrimiento. En este sitio específico, en Ensenada, no tenemos ríos como tal, ríos que tengan una fuente constante, sino que tenemos escurrimientos como tal de las montañas. Hay algunos arroyos que se generan por las lluvias, pero son momentáneos. Generalmente todo el agua que utilizamos para lo que es el cultivo de la vid viene de fuentes subterráneas, extracción de pozos. Dentro de esto ya nos vamos a ubicar dos bloques importantes que están hacia el sur de Ensenada, lo que es Nuevo San Vicente, una zona per se que tiene mayor contacto o tiene cercanía con la zona costera. Vamos a encontrar en algunos puntos que hay demasiada neblina, que se acerca y está presente. Después vamos a encontrar a Llano Colorado. Llano Colorado tiene también su parte muy específica, es una zona de menor disponibilidad de agua, pero que es una zona interesante para ciertas variedades, sobre todo tintas. ¿Sí? Para Nuevo San Vicente hay una cuestión peculiar para blancas, algo de tintas, y para Llano Colorado un poco más sobre las tintas. Se está plantando cada vez más algo de blanco. Empezamos a saltar ahora en el tema de valles. Hay distintos valles en Ensenada, valles con condiciones muy específicas y que te dan la opción y la alternativa de colocar variedades que pueden desarrollarse en mejor escala en un bloque o en otro de suelo. Esta diversidad nos ayuda a que si colocamos un Cabernet Sauvignon en Valle de Calafia, y después otro en Ojos Negros, otro en Santo Tomás, vamos a tener tres perfiles muy distintos. Y eso nos da la facilidad de que en los blends hagamos cosas muy interesantes. ¿Sí? Tenemos de entrada un valle que es el Valle de Calafia, que es un poco la cabecera del Valle de Guadalupe, viniendo otra vez de norte a sur. Nos vamos a topar entre Tecate y Ensenada, esta pequeña región. Antes de meternos al Valle de Guadalupe, es un sitio donde se tiene una producción interesante, donde se da un microclima muy benévolo para ciertas variedades, nos protege la zona montañosa un poco más de lo que son las brisas marinas. Per se, hay condiciones que te dan, que son óptimas para producir uvas de muy buena calidad. Después vamos a saltar con una distancia probablemente no más de 5 kilómetros hacia el Valle de Guadalupe, el tan mencionado Valle de Guadalupe. Cosas interesantes, la temperatura ayuda bastante bien, tiene un poco de brisas marinas también,
sobre cierta parte del día. El gradiente de temperatura en alguna parte del año llega a ser hasta de 15 o 20 grados entre la mañana y la parte más fría sobre la noche. Eso te da una oportunidad para hacer que la planta descanse y vuelva a despertar. Después tenemos en ese bloque, en esa pequeña región que es Valle de Guadalupe y antes de llegar a Ensenada, otro tramo que se llama San Antonio de las Minas, que es beneficiado aún más por lo que es la brisa costera, por su cercanía. Si hablamos del Valle de Calafia, podemos estar cerca de 30-35 kilómetros, línea recta del mar. Después Valle de Guadalupe, vamos acortando sobre los 20-25 kilómetros, y San Antonio de las Minas podría estar como a 15 kilómetros en línea recta, en cercanía con el mar. Esto nos va a dar la oportunidad también de aprovechar lo que es el tema de la humedad que se da natural. Afortunadamente, este sitio podría convivir con menos agua o tener la necesidad de extraer menos agua del suelo por estas brisas. Hablando en sentido figurado, nosotros para una hectárea aquí en el Valle de Guadalupe, Valle de Calafia, llegamos a utilizar alrededor de 4,000 metros cúbicos al año en un suelo que no se drene tan fácil. Podríamos tener un suelo que es un poco más arenoso y que nos requiere alrededor de 6,000 metros cúbicos al año. Y al contrario, sobre San Antonio de las Minas, podríamos tener una vid a esta que le llegue esta cantidad de agua natural y vivir con solamente 3,000 metros cúbicos por goteo. Carlos. Tenemos una pregunta en el chat. Nos preguntan cuál es la diferencia entre los llanos y valles y si difiere mucho para la producción de vino. Nos pregunta Mauricio. Ok, sobre llanos, lo mencionaba hace un ratito, los valles generalmente están encajonados por montañas. Hay mucho arrastre de minerales, de cuestiones de nutrientes. Llega a haber algunos cruces de arroyos que se forman justo con estos escurrimientos. Es mucho más nutrido lo que hay en el suelo para propagar la vida. Sobre los llanos son superficies que son planas en extensiones muy muy grandes, no obligatoriamente tiene montañas a los lados, no se encierra como tal, y hay una disponibilidad menor de agua. Puede haber temperaturas mucho más altas, puede afectar en mayor proporción lo que tiene que ver el viento, y al tocar este tema del viento hay un efecto que se da justo en esta zona que llamamos una condición santana. Es una condición que se da en diferentes épocas del año. Es un viento cálido que viene del norte a sur y que en condiciones óptimas nos ayuda en gran medida para disipar la humedad. La humedad, cuando es en exceso y tenemos variedades que per se requerimos cubrir bastante con follaje, se llega a hacer condiciones de alta humedad dentro de la planta. Llega a haber pudrición de racimos o enfermedades que se generan por esa misma humedad. Esa condición de viento ayuda a disipar esta humedad. Así que en cierto sentido nos ayuda. Pero después, si se da una condición atípica donde aumenta mucho la temperatura, se seca demasiado el ambiente y corre por varios días, puede darse una onda cálida como la que tuvimos hace 3 años probablemente, donde perdimos buena cantidad de la fruta. Diríamos por ahí, nos agarró mal parados, porque era un punto en el que no se regaba tanto, donde las condiciones teóricamente venían controladas, y esto afectó bastante a la planta. De hecho, el efecto pudimos verlo todavía 1 o 2 años después, por esta deshidratación que tuvo. Algunas plantas se colapsaron porque llegamos en esta fase. Fue como haber tenido una secadora prendida al máximo y se quemaron muchos racimos y se quemaron yemas y la planta se colapsó y dejó de funcionar. Así que muchas plantas también murieron.
Y es un poco relacionando este tema de los valles y los llanos y las condiciones que se dan desde esta zona. Saltando otra vez a San Antonio de las Minas, esta condición de humedad nos permite no hacer riegos tan seguidos, nos permite no tener que extraer tanto del suelo, distinto a lo que es Valle de Calafia, Valle de Guadalupe. Condiciones interesantes también que hay entre Valle de Calafia y Valle de Guadalupe. Valle de Calafia es como si fuese un vaso. En este vaso se va acumulando lo que es el agua de la lluvia, que anualmente debemos de andar sobre los 280 milímetros aprox, más o menos, pero es una condición de poca agua. Este vaso se llena primero antes que rebosar e ir a llenar lo que es el vaso del Valle de Guadalupe. Por este sentido, también en Valle de Calafia tenemos un poco más de disponibilidad de agua. Sobre la zona de Valle de Guadalupe se llega a concentrar mucho más las sales y esto se llega a reflejar también en los vinos. Ya es algo que a veces mencionan mucho sobre los vinos de Baja California, pero también tendrá que ver muy específico de dónde se está cosechando la uva. Saltamos a otro valle que tiene que ver con Ojos Negros. Es un valle que está, si habláramos en términos de posición, entre el Océano Pacífico y lo que tiene que ver con el Mar de Cortés. Por ahí en medio, de distancia, está este valle que se llama Ojos Negros. Es una zona alta, es una zona de temperaturas que difícilmente podemos controlar, más allá de los manejos que se puedan tener, porque llega a haber heladas tardías, llega a haber granizadas, llega a haber lluvias en tiempos que no son idóneos para la vid, y esto causa pérdidas económicas. Es una zona difícil per se, y es una zona donde teóricamente había una mayor disponibilidad de agua. Si utilizo nuevamente el ejemplo de disponibilidad de agua, vamos a hablar de esto que va a ser las bolsas que están a nivel subterráneo. Esto es la bolsa que hay en Ojos Negros, una cantidad limitada de agua que se ha ido acumulando históricamente por cientos o miles de años antes de comenzar su extracción. Después llega un viticultor, pone un popote o un hortalicero y empieza a extraer. Uno, no hay problema. Llega otro de este lado, pone otro popote y empieza a extraer. Digo, dos lo soportan. Pero cuando empieza a llegar más gente y mete popotes por todo el valle, entonces bajan muy rápido los volúmenes que hay ahí acumulados. Hablar de esto es importante, sobre todo porque hay que pensar en la sostenibilidad o la sustentabilidad. Cuando esto no se controla y el nivel de agua que está cayendo de lluvia o de otras fuentes no ayuda a recuperar los mantos acuíferos, esto se va colapsando poco a poco. Las perforaciones tienen que ir y cruzar ya lo que son los mantos rocosos, que podemos irnos 400, 500 metros abajo. De hecho, algunas perforaciones llegan a sacar ya agua, que es con una temperatura mayor. Tiene que haber algunos embalses para ayudar a enfriar esta agua y poderla utilizar para riego. Son aguas que traen una mayor carga de minerales también. Así que es lo complicado de estas zonas. La disponibilidad de agua nos complica la vida a muchos de nosotros. Creo que hay otra pregunta por ahí. Carlos, ¿me ayudarías a revisar, por favor? Claro, pregunta Mario, ¿el Valle de Encinilla se encuentra en Baja California? No, Encinilla es Chihuahua como tal. Sí, es otra zona. Por acá en Baja California podemos ubicar un poco lo que tenemos en pantalla a nivel de valles y llanos. Es otra región distinta. Vamos a saltar de este valle que puede ser un poco más complicado para la viticultura y donde ya hay algunas bodegas, a lo que es el Valle de Maneadero. Maneadero está también dentro de Ensenada, un poco más al sur, una zona de hortalizas y de berries, una zona donde se da bastante bien lo que es el espárrago, pero cuando hablamos de espárrago, hablamos de una planta que tolera mucho la salinidad, y cuando se da bien ese cultivo en una zona,
es porque ya la salinidad es muy, muy alta. Cosas complicadas que pasan en los valles también cuando están en zonas cercanas a la costa es algo que le llamamos la intrusión salina, donde poco a poco las cantidades de reserva de aguas dulces que están en el subterráneo se van terminando, va dando paso a que esta humedad del mar se vaya metiendo poco a poco y vaya ganándole terreno. Y cuando tú empiezas a extraer de los mantos acuíferos, empiezas a sacar ya agua con sal. ¿Por qué? Por justo cómo vamos dándole espacio, eliminando el agua dulce y se va metiendo el agua salada. Eso complica mucho el tema en las regiones que son costeras. Valle de Mañadero está teniendo un problema fuerte en ese sentido. En Valle de Mañadero hay algunos viñedos, hay algunas vinícolas montadas ahí también. Y han estado optando por irse un poco más hacia arriba, un poco más hacia las lomas, hacia partes más altas. Pero la disponibilidad de agua también es muy difícil. Sí se da una calidad interesante de uva, definitivo, la región se presta, pero son situaciones más complicadas. Después saltamos a otro valle intermedio, un valle que pudiese ser parecido a lo que es Ojos Negros, que se llama La Trinidad. En este valle las condiciones son complicadas también por temas de granizadas, por temas de heladas. Situación difícil para la viticultura. Saltamos a otro bloque importante que es Valle de Santo Tomás, que es relacionado con esta bodega. Tiene una superficie interesante ahí. Condiciones también cercanas hacia la costa, condiciones que ayudan por el tema de brisas marinas, pero donde disponibilidad de agua bajo la tierra se va haciendo una situación complicada. Poco a poco vamos a ver que esto se replica en algunas zonas, no solamente a nivel de Baja California, sino en zonas que son áridas o semidesérticas, que es un poco nuestra región. Es complicado hacer viticultura en zonas donde las temperaturas son muy altas, donde el tema del cambio climático, algunos estarán a favor o en contra del término, pero algunos pudieran decir que es un pedacito en la película completa, que son algunos segundos de la historia del tiempo, pero que estos cambios sí o sí nos están afectando. Cada vez es más común encontrarnos con años atípicos. Si hablo de los 20 años que tengo aquí en la bodega, probablemente 15 han sido atípicos. Y son atípicos o por muy poca lluvia, o por puntos muy altos de temperatura, o por condiciones climáticas específicas que no esperábamos. Así que eso nos obliga a jugar en temas de viticultura y en temas de vinificación, ¿sí? Para ir adecuándonos y mantener nuestros perfiles en lo que el mercado ya con lo que nos ubica, con lo que saben que tiene que ver con la calidad de nuestros vinos. Hay otra preguntita por ahí. Sí, Beto, ¿cómo llegas a lograr tener una diferenciación en la elaboración de los vinos entre cada valle, entendiendo que todos ellos comparten el mismo terroir y agua, y cada uno debe dar una personalidad a cada elaboración? Más allá de que sea esa diferenciación, la vamos a ver per se por temas de viticultura y temas de vinificación. Pero a pesar de compartir temas de suelo, hay condiciones muy específicas hasta dentro de los valles. Lo que le llamamos el terroir o microclimas que están muy situados en diferentes bloques. Yo pudiera, aquí enfrente de la bodega, tengo probablemente una vista hacia la montaña de 5 o 6 kilómetros y pudiera tener una condición muy específica por estar alejado de esa ladera, que tenga una cantidad mayor de minerales y que eso haga que si yo coloco aquí un Cabernet Sauvignon de muy particular comparado con el que va a estar un poco más arriba, ¿sí? Son condiciones distintas. Lo vamos a someter también a condiciones de estrés, por ejemplo, un estrés hídrico distinto. Sobre la ladera, la cantidad de disponibilidad de agua va a ser menor comparado con lo que va a estar en el plano. Estas condiciones típicas nos van a dar que se exprese distinto en la planta. Tenemos que estar muy al tanto también de los puntos de cosecha.
Desde que empieza la brotación estoy dando recorridos sobre el viñedo, revisando cómo se van dando las condiciones de brotación, de floración, del cuajado, del racimo, estar atento a los conteos, estar atento a las condiciones climáticas en los distintos valles y después tratar de que realmente lo que encuentre para traer una bodega sea el punto idóneo de cosecha para mi objetivo, que va a ser el objetivo de cierta marca, un objetivo muy específico. Tengo la fortuna de esos 20 años conocer muy bien cuál es el potencial de cada viñedo y de cada variedad que está montada ahí y sobre las que tenemos control. Así que entiendo bien cómo se va a comportar a pesar de lo atípico en el viñedo y cómo debo de tratar esto para llegar a la calidad per se en la que voy a focalizar mi marca. ¿Sí? Va mucho por una cuestión de estar en el día a día entre el viñedo y entre la bodega. No puedo partirme y confiar en que el viticultor va a elegir porque per se no tiene tampoco la visión de lo que yo espero como producto final. Pudiese ser un año en el que veo que las temperaturas son muy altas y que probablemente la madurez va a venir mucho más rápido. Entonces escojo un punto en el que voy a traer la uva un punto de madurez muy temprano, ¿sí? Donde busque una mayor acidez, vivacidad. Y puede que en otra región, en otro valle, yo tenga condiciones donde se ha alentado y venga desfasada la cosecha. Yo juegue a una madurez mucho más, en un punto más alto, donde tenga un Brix más alto, donde haya notas probablemente de sobremadurez y que yo al hacer el blend busque ese equilibrio para la etiqueta, para la marca. ¿Sí? Eh, Dentro de la región de Santo Tomás hay un pequeño bloque que se llama La Grulla. Esta zona es eh, un sitio que está en un cañón, por decirlo de algún modo, y se han dado ciertas peculiaridades. Hay una buena cantidad de humedad también, hay algunas zonas de aguas termales y esas condiciones muy específicas dentro de las laderas, cerca de la montaña, te da un terroir también distintivo, que es bien aprovechado por los viticultores de esta zona. Otras bodegas están montadas por ahí también. Vamos a entrar un poco en lo que son las cuestiones específicas dentro de los valles donde traemos la uva. Y vamos a hablar, por ejemplo, del Valle de Guadalupe, donde principalmente tratamos de enfocar para lo que son nuestras variedades tintas. Dentro de ello, estamos cosechando un Cabernet Sauvignon que hemos catalogado como premium. Estamos cosechando un Merlot, donde buscamos mucha fruta. Estamos cosechando un Syrah, donde se ha adaptado bastante bien. Estamos cosechando un Nebbiolo, que siempre busco la máxima concentración en él. Y estamos cosechando un Petit Syrah que viene de un suelo arenoso que es muy complicado. Ha sufrido mucho en los últimos años. Sus rendimientos se fueron muy abajo. Si habláramos de esta variedad, pudiéramos hablar de 8, 10, 12 toneladas naturales. Y ha llegado al punto en el que hemos cosechado hasta 2 toneladas, 1 tonelada por hectárea. Es un rendimiento bajísimo. Este suelo arenoso ha repercutido también en tema de salinidad. Nos llega mucha concentración de salinidad en él, que se juega en el mix de variedades para buscar que esto no llegue como defecto, sino como un dote de complejidad sobre nuestras marcas. Vamos a hablar de una altitud del Valle de Guadalupe sobre los 350 metros sobre el nivel del mar. Vamos a hablar de un clima que va a andar sobre los 44 grados centígrados como máxima, una mínima por ahí de los 3 grados, poco más, poco menos, una precipitación anual sobre los 220 a los 300 milímetros. Pudiera haber años que tenemos muy poca disponibilidad de agua, muy poca lluvia, que nos pudiéramos ir hasta sobre los 150, 180 milímetros, y pudiera haber años muy buenos donde lleguen más arriba de 400 o 500 milímetros.
que eso hable de una lluvia constante, lenta, pero muy enfocada sobre la parte fría del año. Hay una distancia de la costa sobre los 20 a 30 kilómetros, más o menos, dependiendo del lugar donde te ubiques en el Valle de Guadalupe. Suelos que tienen que ver con partes arenosas, aluvionales, que es alrededor del 55%, un granito descompuesto, que son muchas de las rocas que vamos a ver por acá en la zona, muy arcilloso, alrededor de un 10%. Son distintas materias que van a componer. Y no es que todo sea un suelo homogéneo, porque vamos a encontrar zonas donde hay mucha más arena que otra cosa, o suelos que son graníticos per se, donde escarbar es muy difícil y donde la capa aprovechable puede ser una capa muy pequeña, y donde la vid se va a estresar mucho más, se va a expresar distinto, sí o sí. Saltamos a este bloque donde estamos ubicados, donde la bodega está ubicada, que le llamamos Valle de Calafia, donde tenemos Cabernet Sauvignon, un Cabernet que es mucho más frutal, mucho más fácil, gana menos concentración, pero nos da la cualidad de al tener el blend de estos dos valles, nos da un resultado que es ideal para algunas de nuestras etiquetas. Tenemos aquí ubicadas también dos variedades blancas que conforman nuestras etiquetas como tal, para Chateau Mec Blanco, Chateau y Xá Blanco. El Chardonnay, que se da bastante bien, son dos bloques distintos, un bloque que está en un suelo más franco y otro bloque que está sobre el suelo arenoso. Está el Viognier, que está cerca del Chardonnay de suelo franco. Nos da la necesidad también de hacer riegos mucho más fuertes sobre la parte del Chardonnay, el arenoso. Vamos a hablar entonces otra vez de los 4.000 metros cúbicos para un suelo de menos permeabilidad, y sobre los 6.000 para el suelo que tiene esta situación de permeabilidad alta, que es el suelo arenoso. Vamos a encontrar el Viognier, que se desarrolla bastante bien y que puede tener un potencial máximo. Si hablamos a nivel de cualidades, Chardonnay muy expresivo, muy hacia la parte tropical, Viognier sobre la parte floral, técnica, muy agradable, muy sutil, muy perfumado, cualidades distintas, y que si nosotros colocamos estas variedades en otras regiones, en otros valles, va a haber una cuestión distintiva. Hay que tomar en cuenta también que las edades de las viñas tienen que ver mucho con el resultado final. No va a ser lo mismo tener una viña que está en el tercer o quinto año de producción contra una que tiene probablemente 40 o 50 años. Los niveles de concentración van a ser distintos y las capacidades de la planta también te da una peculiaridad. Así que hablamos otra vez de relacionar muchas variables. No es como esperar siempre el mismo resultado. Valle de Calafia, entonces, una situación muy parecida hacia el Valle de Guadalupe, solamente que aquí nos ayuda esta formación montañosa, que nos protege un poco más de las brisas marinas. Una altitud de 330 metros sobre el nivel del mar, una temperatura un poquito más elevada, sobre los 45 grados, una mínima que puede llegar a 0 o un poco más abajo. Tenemos una montaña alta por acá que le decimos Sierra Blanca. Esta llega en algunos años a formarse nevadas y da buenos escurrimientos. Es el principio de una zona montañosa, de una sierra que se llama Tierra de Juárez, un sitio muy interesante, una zona alta. La distancia hacia la costa, sobre los 30 a los 35 kilómetros, suelos muy parecidos también hacia el Valle de Guadalupe. Vamos a saltar ahora hacia el sur de Ensenada, hablando entre los 80 y 100 kilómetros de distancia del lugar donde estamos, del Valle de Calafia. Podemos encontrar ahí que nos podemos traer Cabernet Sauvignon o Chenin Blanc. Este Cabernet Sauvignon de notas más frutales, un poco más parecido hacia el Valle de Calafia, separado de lo que tiene que ver con el Valle de Guadalupe. Hay un poco
desarrollo, a nivel de vinificación, en potencial se ha distinguido de, por ejemplo, el siguiente bloque de viñedo que vamos a ver. Las variedades blancas se dan bien ahí, pero sufren mucho por la cercanía con el mar, la zona costera. Hay brisas marinas que están muy constantes y por tiempos prolongados. Esto te obliga a hacer muchos controles preventivos y correctivos con temas de azufre, con algunas sustancias para controlar humedad. Es siempre también un tipo de manejos que tenemos que dar porque son sitios que habitualmente están soleados la mayor parte del tiempo. No tiene una ladera por donde se esconde el sol y ya te proteja, no, sino que es constante desde el amanecer hasta el atardecer tienes luz solar, así que tienes que proteger mucho los racimos. Pero esta protección tiene que jugarse muy inteligente con el tema de humedad de brisa marina. Es un reto interesante en este sitio. Una altitud media de los 220 metros, un clima de máximas de 44 grados, mínimas por ahí de los 8 grados centígrados, no cae tanto la temperatura, una precipitación anual sobre los 100 milímetros, menor disponibilidad de agua otra vez, la distancia de la costa sobre los 20 kilómetros, los suelos limo-arcillosos en un 75% y aluvionales arenosos por ahí de un 25%. Ciudad es un tema que podría jugarse a nivel de suelos, pero un poco más alto sobre las laderas. Ahí se vuelve más interesante, no sobre la parte plana. Estos viñedos de los que les estoy hablando, puede haber un seguimiento que he tenido sobre los últimos 20 años de estar probando desde las vinificaciones que se han dado hasta el resultado al día de hoy de esas vinificaciones, así que pueden ver cómo la línea del tiempo puede mover. Carlos. Beto, nos preguntan que entonces, ¿cómo vamos a distinguir los Cabernet Sauvignons de cada valle? Si lo dice la etiqueta, uno, y luego nos dicen que entonces es muy difícil tener viñedos, que qué tan buenos son los vinos de esa zona. A veces se piensa mucho que el distinguir un Cabernet de una región de otra es una situación sencilla. Si yo le diese el Cabernet de Nuevo San Vicente a 20 enólogos en el mismo punto de madurez, probablemente los 20 enólogos, al degustar sus propios vinos hechos en una cata ciegas, van a encontrar diferencias radicales, ¿sí? Aun cuando yo me traiga esas variedades por separado, va a ser difícil distinguirlo. Podemos hablar de ciertas similitudes, probablemente en tema de si es más fruta, si es menos concentración, pero es el mundo de la enología y de la viticultura, es el mundo del depende de, ¿sí? Y depende desde el punto de cosecha que elegiste, depende del microclima, depende de si estaba en la ladera, depende de las manos en las que cayó, depende de la levadura que utilizaste, depende del punto de fermentación o la temperatura máxima a la que estuvo expuesta, depende son N factores que para mí per se lo veo muy difícil para catalogar el valle con estas especificaciones y decir, el Cabernet Sauvignon de Nuevo San Vicente va a tener este descriptor y este. ¿Por qué? Porque todas esas variables te dan un resultado distinto, ¿sí? Y no es por desalentar el que pudiéramos encontrar una cuestión que se caracterice, pero pudiera haber una región sí donde haya una alta salinidad y que eso no se lo puedas quitar y que eso sí nos haga distinguirlo en boca, ¿sí? Pudiera darse, pero si es una planta muy joven que tiene la facilidad de sortear un poco más el tema del estrés y que no refleje tanto la salinidad, entonces ahí rompes la regla, ¿sí? Y entras al mundo de las variables. Así que para mí, per se, reconocer un Cabernet Sauvignon de Nuevo San Vicente contra uno del Valle de Calafia, contra uno del Valle de Guadalupe, es difícil.
difícil en todo sentido, ¿eh? Beto, también, bueno, nos preguntan, tenemos 3 preguntas. Una es, estando en Ensenada pude observar que la brisa constante del Pacífico llega a causar complicaciones por los minerales que desprende. En el cultivo de la vid este factor no llega a causar complicación para el crecimiento y o desarrollo de la planta. De ser así, ¿cómo se logra controlar que no sea el predominante en cada varietal en el crecimiento, ya que entiendo también la planta, el fruto, absorbe no del suelo, sino del aire? Sí, afortunadamente tenemos esta brisa que llega a algunos sitios. No es común ver viñedos que estén a la orilla del mar, no, es, es algo que pudiera complicar mucho la situación. Hay un sitio experimental en una universidad por acá que está a escasos 300, 400 metros de la playa. La planta se desarrolla mucho menos comparado que una que está ya alejada, probablemente hasta 10 kilómetros. La planta tiene muchos problemas por pudrición de racimos, por ese entorno de humedad constante. Sí, los controles tendrían que ser mucho para tratar de liberar al máximo lo que son los racimos, pero aún así el desarrollo es muy complicado. Los suelos que están cerca del mar son suelos que alguna vez estuvieron en la profundidad y que tienen demasiada cuestión salina. Per se la planta va a sufrir mucho para desarrollarse. ¿Qué controles se hacen hacia los viñedos que están probablemente en la cercanía a la zona costera? Es tratar de buscar mucho las aplicaciones preventivas de azufre, aplicaciones que se van a dar desde que empieza la brotación, controles que tienen que ver con si llega a darse un problema muy marcado en el año durante la poda, se separa todo el sarmiento y se lleva a un sitio distinto para que las esporas que se generaron ya no se propaguen en ese lugar y llegan algunos a hacerse incineración de esos sarmientos. Se tratan de hacer mayor cantidad de riegos también para evitar la concentración de esos bulbos de sal, riegos mucho más constantes, pero sobre todo aplicaciones que tienen que ver con sustancias preventivas. También nos preguntan cómo son los suelos aluvionales. Tienen que ver con situaciones de arrastre por lluvias, tienen que ver eh, con cauces también de arroyos, tienen que ver con zonas de piedra de canto rodado, más o menos para entenderlo de ese modo. Oye, también nos preguntan, bueno, cuando hacen referencia a lo de la brisa del Pacífico, pregunta aquí Jorge que quiere decir no solo del suelo, sino también del exterior. No me ha tocado ver plantas que estén las hojas totalmente saturadas de sal. No ha llegado a ese punto. Yo no he encontrado problemas en mayor cantidad, sobre todo entendiendo que los viñedos están lejanos a esa zona costera, ¿sí? Lo que mencionaba de esta universidad donde está esta pequeña zona de viñedo, ahí los desarrollos son complicados per se, pero la brisa marina llega así a ayudar por esos escurrimientos. Era una corrección, dice Jorge. Ok, está bien, Jorge, no pasa nada. Y luego nos pregunta Javier Rojas que en qué valle tiene más salinidad los vinos. Es muy marcado, sobre todo en el Valle de Guadalupe, y puede ser por la condición que les mencionaba, del vaso que está, de la fuente de agua que se alimenta, es una corriente que cruza del Valle de Calafia hacia el Valle de Guadalupe, por lo que le llaman el arroyo Guadalupe o río Guadalupe, que realmente no es un río, es una corriente intermitente
en los años, y ni siquiera es intermitente en el año, sino en los años. Puede haber puntos en los que no corra esta fuente y que los vasos del Valle de Guadalupe estén secándose mucho más y las concentraciones de sales sean en mayor proporción comparado con el Valle de Calafia. Esta zona de vaso a nivel geológico, una vez que se llena, empieza a rebosar y pasa una capa donde empiezan a llenarse el resto de vasos del Valle de Guadalupe. Por eso es que en ciertas zonas muy específicas se va a marcar mucho más la salinidad por disponibilidad de agua, y esto tiene que ver con el Valle de Guadalupe. Hay una zona sobre Llano Colorado, Nuevo San Vicente, también donde la disponibilidad de agua ya se ha visto muy complicada, y sobre la intrusión, con la intrusión salina se ha empezado a marcar, pero es en algunos viñedos. No puedo catalogar toda la región como totalmente salina, porque hay bloques donde hay pozos jóvenes, donde estas bolsas que se acumularon tienen agua de menor concentración, y estas plantas sufren mucho menos. Se está tratando también de colocar algunas variedades que sean mucho más resistentes a esta condición salina, que puedan trabajar mejor en el desarrollo del fruto. También Beto nos pregunta, Alejandra Montor, entonces a nivel mundial, ¿cómo se considera la calidad de los vinos de Baja California? Yo creo que podemos aprovechar a mencionar las últimas medallas, ¿no?, que se han ganado. Sí, se puede catalogar como de un sitio muy interesante, se puede catalogar de una calidad que nos puede llevar a hacer cosas que no nos dejan lejos de sitios que son famosos en la historia del tiempo de lo que tiene que ver con el vino. Hay una calidad muy interesante que se desarrolla siempre y cuando tengas el feeling para escoger el sitio ideal para el viñedo, para escoger los puntos de madurez, para traerlo a bodega, para jugar con los elementos que tienes y jugar en el buen sentido, en buscar las técnicas enológicas que te ayuden también para sacar el máximo potencial. Tú vas a traer una uva que te va a dar para un vino, hablando en las condiciones idóneas, un vino de 100 puntos, una calificación de una cata, pero si tú la uva la empiezas a maltratar desde que sale del viñedo y la expones demasiado al sol y no utilizas los métodos para evitar la oxidación del mosto, no utilizas la maquinaria idónea, donde no haces los ajustes necesarios sobre el proceso, tu calidad final va a ir decayendo, va a ir cada vez más hacia abajo. Pero si nos situamos en un contexto internacional, sí tenemos una capacidad para hacer vinos que estén a la altura de los más famosos del mundo. Tenemos vinos que se han ido a competir a los grandes concursos internacionales, estando en presencia de probablemente más de 3.000 etiquetas. Nos hemos traído buenas medallas. Un ejemplo por ahí interesante es el SXA Blanco, nuestro vino que puede valer en el mercado sobre los 120 pesos, y que nos lo premiaron con medalla de plata en Bruselas, en la edición internacional, y después viene el concurso en México Selection, que es la extensión del concurso de Bruselas, pero en la edición México, y nos volvieron a dar plata para este vino. Esto nos habla de posicionarnos en un contexto internacional a una buena escala, y hablar de un vino de 120 pesos en el mercado con una medalla de plata, digo, es un ejemplo probablemente muy, muy reciente de lo que podemos lograr. Constantemente hemos obtenido medallas, por ejemplo, para los Chateau Mec Blanco, Chateau Mec Tinto. Nos han puntuado muy bien en la guía Peñín, con puntuaciones que van desde los 88 a los 93 puntos, que puede ir desde plata hasta oro. Y bueno, a nivel de bodegas se hacen cosas muy interesantes, y hay mucho potencial de este lado. Nos quedamos frenados con parte de preguntas, ¿verdad, Carlos? Ahorita no tenemos. Bueno, nos preguntan, híjole, que en el chat hay varias preguntas, Beto.
Eh, Hablamos de la importancia del agua y que por falta de abasto de agua dulce se ocupa agua salada y en base a ello la salinidad en el vino se debe tomar como característica propia del mismo o como un problema en la regulación en la calidad de la producción final. Porque pienso que este término salino no lo busca el enólogo, aunque en ello existen vinos de calidad. Mira, más allá de estar utilizando agua salada, probablemente este comentario pudiera pensarse que lo que estamos haciendo es traernos agua del mar para regar los viñedos. No, eso realmente no es lo que se está haciendo. Se extrae agua donde se han concentrado mucho los minerales y sobre todo por el origen del manto rocoso que hay en la parte subterránea. Y de ahí, cuando hay poca disponibilidad, las sales que hay se van concentrando y esos minerales suben y por, por tema de la planta termina expresándose ya en el fruto. No es que lo busque el enólogo, pero cuando te topas con estas condiciones, tú tienes que saber cómo sortearlo, cómo trabajar con esta característica y buscarlo para que se refleje como un punto de complejidad, ¿sí? Porque en la boca te va a jugar una sensación distinta. Estamos probablemente, si les ha tocado probar un vino del valle que tenga una consistencia muy salina, es porque probablemente esa bodega no tenía mayor disponibilidad de uva que la que tiene en su bloque de viñedo, ¿sí? Y esto pone en una situación difícil al productor. Definitivo puede ganar mucha concentración, pero también va a ganar concentración en estos componentes. Podemos también sí sacar cosas interesantes en este mix de valles, y es donde tienes que estar atento para que tus vinificaciones no tengan una extracción alta de ciertos componentes, y es donde vas a jugar mucho con las vinificaciones, pero también con el juego de los blends entre valles. Luego nos pregunta Adrián, ¿qué pasa cuando detectan que la plantación tiene exceso de sales minerales? Se empieza a jugar con riegos prolongados, generalmente se hacen bulbos. Cuando tú tienes un sistema de riego por goteo, llegas a acercarte a las plantas y vas a ver una capa blanquecina en cierto bloque donde estuvo cayendo la gota. ¿Y qué es lo que pasa? Que las raíces se van concentrando, tratan de ir hacia ese punto y que lo que está permeando se queda arriba como sal. ¿Qué es lo que pasa? Empezamos a hacer riegos mucho más prolongados para que ese bulbo se vaya expandiendo. Se llegan a colocar algunos facilitadores de absorción, se trabajan otras sustancias para hacer esa dispersión de sales y que la planta tenga la facultad de absorber los nutrientes necesarios. Es un poco lo que se va jugando. A nivel de tecnología, ya hay tecnología que se puede utilizar para que una vez que tienes el vino, jugar para hacer una permeabilidad entre los componentes y quitar esa parte salina. Una cuestión que no utilizamos ahora. Ahora me gusta a mí jugar con los distintos valles y hacer que este dote se vuelva un tema de complejidad y no quitarlo, porque sería un poco también el no hacer una expresión del suelo y de la región. Voy a hacer un pequeño paréntesis para terminar el tema de los valles y los llanos, y nos vamos a encontrar con llano colorado, donde tenemos dos variedades, lo que es Rubí, Cabernet y Barbera, donde las condiciones son similares a Nuevo San Vicente, pero con una peculiaridad que tiene que ver con un suelo que está compuesto de una tierra rojiza, arcillosa. ¿Sí? Cuando llega a haber lluvia en este lugar, se hace bloques de tierra que es una tierra que tiene un barro muy marcado. Una cosa peculiar, cuando llega la cosecha acá a la bodega y viene sobre los pins plásticos, encontramos que tiene toda esa nota de tierra rojiza y que lo hace fácil de ubicarse, ¿no? De dónde está llegando la uva. Con este bloque yo termino lo que tiene que ver con valles y llanos, y vamos a hablar un poco del clima, haciendo una pequeña variante. Nosotros tenemos un clima de tipo mediterráneo, pero estamos conjugando con una parte donde se impone la parte semidesértica. Hablamos de un tema de Mediterráneo con influencia oceánica,
Hay veranos que son más suaves y secos, los que podrían llamarse de un Mediterráneo típico, y hay inviernos que son lluviosos, una temperatura promedio por ahí de los 30 grados centígrados más o menos, pero se mantiene una constante. Y tenemos una situación de un Mediterráneo seco, donde es la transición del Mediterráneo y el desierto como tal. Se caracteriza por tener unas temperaturas que son superiores a los 20 grados centígrados, podrían superar hasta los 45 y mucho más, sobre los 48. Me ha tocado estar por ahí durante las olas de calor. Son precipitaciones escasas y escasas, hablamos probablemente de entre los 200 a 400. Este año tuvimos la fortuna de tener un poco más de 380 milímetros, pero estamos ahí en esa media, sobre el Mediterráneo seco. Si nos vamos a nivel de variedades que están plantadas por acá, hablamos de una Baja California que tienen algunos estadísticos donde hay alrededor de 2.560 hectáreas que tienen que ver con uva tinta y unas 615 que tienen que ver con uva blanca. En las tintas podemos encontrar muchas variedades que se están colocando como experimentales, pero podemos encontrar ya clásicas que están ubicadas en la región. Cabernet Sauvignon, Merlot, que son variedades internacionales. Mission como cuestión muy peculiar. Grenache, Carignan, Tempranillo, Cabernet Franc, Malbec, Nebbiolo, Barbera, Rubí Cabernet, Candel, Syrah, y pongo los puntos suspensivos por estas zonas experimentales. Tenemos probablemente 60 años jugando con distintas variedades donde las empresas terminan guardando información que no se aprovecha en conjunto para definir ya totalmente hacia dónde deberíamos de ir. Así que pudiéramos, hace 60 años se puso un plano experimental después llega hace 49, 50 años, poco más, poco menos, donde Domecq llega a la región y empieza a hacer esos planteamientos de hacia dónde deberíamos de ir. Se colocan ciertas variedades que fueron cambiando sobre la marcha del tiempo también y desplazando a las que eran que se habían colocado en un principio. Y sobre esa marcha pudimos haber probado cierta variedad donde decidimos que ya no era la región para montarla, y puede haber productores que están volviendo otra vez con esa corazonada de la mejor me funciona. Después tenemos sobre las blancas, Palomino, Chenin Blanc, Sauvignon, Chardonnay, Viognier, Moscatel, puntos suspensivos por todos estos experimentales. Se está colocando ya hace un año y algo de verdejo sobre llano colorado. Se está jugando con unos patrones distintos. Así que el tema experimental sigue dándose a nivel de viticultura, y también a nivel de vinificación seguimos jugando con cosas distintas. A nivel de producción, sí. Beto, nos están preguntando si podemos regresar a la lámina anterior a la que tenías antes de la que estabas hablando. 2 láminas antes. ¿Cómo que es esa? Ya nos cobraron. Que Jorge nos confirme, Jorge. Y también Jorge pregunta que si nosotros tratamos el agua de hierro, de riego. Podría decir que el 98% de los viñedos que se tienen en Baja California tienen el sistema de riego por goteo. Ya es difícil encontrar un viñedo que esté, como le llamamos, que sea de temporal. Hay un pequeño bloque que conozco que está en la zona de San Antonio de las Minas. Le favorece bastante el tema de la brisa marina. Son plantas que tienen cerca de 60 años. Están en condiciones más o menos, no super condiciones, pero siguen dando cierta cantidad de uva, y va a depender mucho de los riegos, no de los riegos de la lluvia, pero sí, casi el 98% debe de ser riego por goteo. ¿Y la otra pregunta cuál era, Carlos? Perdón. No, la diapositiva era de los tipos de clima, no sé si la puedo regresar a esa de los tipos de clima. Okay. Tenemos otra pregunta hablando de clima. ¿Qué papel juega la Sierra de Juárez para los valles que le rodean? Hablando del deshielo, sobre todo.
es una fuente importante que a nivel subterráneo ayuda. Complicado en los últimos años, donde ha habido incendios, donde ha habido deforestación, donde ha habido años que no hay nevadas. Es una fortuna cuando hay nevadas por una laguna que se forma justo ahí, que se llama Laguna Hanson, que tiene una permeabilidad hacia los mantos acuíferos, una ventaja que va muy lento permeando y nos llega hacia algunos valles. ¿Sí? Ese es el papel importante. Sobre la Sierra de San Pedro Mártir, que es nuestra segunda eh, zona montañosa de mayor altitud, se dan mayor cantidad de nevadas, pero está alejada de los valles que tenemos, sobre todo hacia acá, hacia el Valle de Guadalupe, Calafia, San Antonio o Santo Tomás. Pero juegan, sobre todo, la Sierra de Juárez, un papel importante para los valles, y es una situación que da una cuestión de regulación térmica. También nos pregunta Mario que cómo se eligen los vinos para los concursos internacionales. Beto. Ahí yo creo que vale la pena hablar de que hay gente que hace vinos exclusivamente para concursos y vinos que sí se eligen para concursos, ¿no? Y creo que hay que hacer esa diferencia. Sí, hay una diferencia importante y sobre todo cuando te enfocas a lanzar productos a concurso, hay bodegas que lo que hacen per se es hacer lotes tan pequeños que te lleven a 30, 40, 50 cajas de un lote muy específico, hecho con una vinificación muy distintiva, pero que no hay la capacidad para replicarlo en una cantidad mayor, ¿sí? Y eso hay que ser muy sensato. Esos son los vinos de concurso, donde utilizas una técnica muy específica, donde utilizas un tipo de madera muy específico, donde dan las condiciones para hacer un vino de concurso de mucha concentración, pero que realmente la bodega no tiene la capacidad de hacerlo en una proporción mayor. Desafortunado, porque esa cuota de botellas que se van al concurso, más lo poco que queda en la bodega, es solamente lo que va a haber para venta. Y hasta ahí nos detenemos. Nosotros, para seleccionar, realmente tratamos de hacer una calidad que sea constante. Podríamos tener años que pudieran figurarse de muy, muy buenos, pero que yo sé que a nivel de planta, a nivel de región, a nivel de hacer este perfil, una constante no va a ser posible. Así que, ¿qué es lo que voy haciendo? Jugando con perfiles para mantener un perfil de alta calidad, pero constante, ¿sí? Que no nos dé sorpresas, pero que nos permita tener una calidad interesante. Es ahí donde vamos eligiendo, ya por degustación, qué es lo que tiene potencial para irse a concurso o qué nos gustaría dejar en la bodega. Y para mí me interesa mucho que se vaya la mayor parte a concurso porque te da una noción de cómo estás parado a nivel de perfiles contra un bloque mayor de muestras. ¿Por qué? Porque para mí me interesa que si Chateau Domecq Tinto tengo los últimos 3 o 4 años enviándolo a concurso, yo sé que se va a ir esa muestra a un panel que tiene una experiencia amplia, sobre todo por degustación. Y más allá de obtener una medalla, sí me interesa mucho el resultado per se y los comentarios que pudieran originarse de eso, porque me dan la pauta de cómo están funcionando los perfiles y cómo pudieran comportarse en el tiempo. También es importante mencionar que pudiera yo tener recién salida la cosecha y que no sea el punto ideal para mandarse a concurso. Yo debiera esperar un bloque de tiempo para que se dé esa evolución en botella y que llegue al punto ideal para concursar, ¿sí? Pudiera yo tener un vino muy joven que no valga la pena montarlo en un concurso porque le falta recorrido, pero que en ese recorrido, cuando llegue al punto donde es el ideal para ganar la medalla, en el mercado puede que ya se haya extinguido, ¿sí? Ahí son decisiones interesantes que hay que jugar como bodega. Y Beto, ahí nos hacen una pregunta, nos pregunta Jorge, que si se permite, supone que debería de concursar el mismo producto que se consumirá. ¿Quién regula esto para la participación en México, digamos, el concurso Ensenada Tierra de Vinos?
Mira, me gustaría mucho que Carlos participara en este sentido. Yo no tengo experiencia sentándome como juez, pero Carlos tiene un buen recorrido con este tema y me gustaría mucho ahí su opinión, Carlos. Pues claro, mira, en respuesta corta, Jorge, se permite, ¿por qué? Porque los requisitos es nada más meter un vino que cuente con marbete de Hacienda, que tenga etiqueta, que tenga contraetiqueta, que tenga cápsula, y ya, y que esté disponible a la venta. Si tienes 100 vinos a la venta, se puede. Si tienes 10 vinos a la venta, se puede. Si tienes 3 vinos a la venta y esos 3 pasaste por el proceso de marbete y todo eso, se puede. ¿Quién lo regula? Pues nadie. Entonces, de hecho hay una bodega, no voy a decir nombres, pero hay una bodega que ha sido muy, muy criticada, que ha sido de las que más premios se ha llevado a nivel nacional. Y cuando tú quieres comprar ese vino, resulta que o es exclusivo para algún restaurante, o exclusivo para los dueños de la bodega, o solo se hicieron 10 botellas, pero pues eso se vale porque al final el objetivo del concurso es premiar vinos que estén disponibles a la venta. No te ponen un límite de cantidad, puedes tener un vino que haya 1 millón de botellas o puedes tener un vino que haya 10 botellas. Entonces eso pues, precisamente es algo de lo que se han quejado muchos. Las reglas dependen de cada concurso. En Ensenada Tierra de Vino, yo fui de los observadores de la Organización Internacional de la Viña y el Vino para el tema del concurso y hace 3 años les hicimos muchas observaciones. Una de ellas era esa y otra era que en Ensenada Tierra de Vinos pues había una persona que era concursante, que era juez y que al mismo tiempo era organizador. Entonces les decíamos, pues ahora sí que tú mismo te estás dando a ti mismo la medalla y tienes que cambiar ese tipo de cosas. Creo que hoy en día ya han cambiado muchas cosas, pero sí les hicimos muchas observaciones. Entonces depende de cada concurso las características, pero por lo general es que tenga marbete de Hacienda, que tenga etiqueta contra etiqueta, que esté registrado obviamente y que esté disponible a la venta. Esas son las consideraciones básicas. Ya después hay eh, diferentes concursos y cada concurso tendrá sus reglas. Hay concursos que te dicen que tienen que estar a la venta a nivel internacional. Por ejemplo, eh, creo que es el de San Francisco, si no me equivoco, dice que tiene que estar a la venta en San Francisco, porque precisamente es un concurso de San Francisco. Entonces, ahí ya cada concurso tendrá sus términos. Bueno, no sé si Beto tú quieres comentar algo, pero es que esa pregunta siempre sale y a mí me enoja también porque de repente ves que gana un vino y como pues dices este vino o este destilado, porque inclusive el destilado está pasado, te toca alguna cosa muy buena, muy interesante y de repente preguntas, oye, ¿dónde lo puedo conseguir? Ah, no, solo hicimos 20 botellas para este concurso y las demás están en casa del dueño. Gracias. Sí, es una situación compleja el tema de los concursos. Atarse a una regulación sería interesante, sobre todo que baje de la OIB, creo que da cierta línea, pero sí tiene que haber una cuestión de sensibilidad y de franqueza por parte de las bodegas, porque sí, como bien lo menciona Carlos, o sea, secretos a voces, ¿no? Donde la bodega tiene la misma etiqueta, donde, o el mismo líquido en diferentes etiquetas, y resulta que sacan medalla todas, y cuando te vas justo al mercado y que dices, oye, quiero comprarlo, no, es que nada más hicimos para el concurso. Es complicado eso. ¿Cómo nos gusta jugar a nosotros? Nos gusta jugar con los productos que tenemos en el mercado, sí o sí. Nos gusta la retroalimentación, sobre todo por fortuna, y nos gusta ser francos también con el consumidor. No que se coloque una presea a tal producto sin que vaya a estar disponible para la venta. Y me duele mucho cuando encuentro que el vino que es premiado ya tiene poca disponibilidad en el mercado. ¿Por qué? Porque la cantidad de consumidores que podrán disfrutarlo va a ser mínimo. ¿Sí? Y es la franqueza con la que nos gusta jugar como empresa. Eso es correcto, Beto. Así que nosotros siempre metemos lo que ya tenemos disponible, no vamos a hacer algo con lote tan limitado. ¿No?
Y al final el concurso nada más te dice, y lo digo como juez de varios concursos, el concurso nada más te dice lo que opinaron los jueces en ese momento, en ese día, a esa hora, ¿eh? Porque les voy a decir algo, nosotros nos han dado el mismo vino, el mismo día, en 2 horas diferentes, y ha sacado diferentes puntajes. Entonces tampoco se vayan a fiar de los concursos tanto. Sí es un reconocimiento, pero es más que nada para medirte cómo estás un factor decisivo. Beto nos pregunta aquí, Guillermo, una pregunta que ahora sí va a estar complicada de contestar, pero dice, hablando de los valles donde se dan los mejores, hablando de los valles, ¿dónde se dan los mejores vinos y por qué? Mira, es una cuestión del objetivo para qué, ¿no? Por ejemplo, para el Valle de Calafia, Valle de Guadalupe, donde las temperaturas llegan a ser un poco más altas, donde se dan condiciones idóneas, podemos obtener tintos de muy buena concentración, tintos que sean muy competitivos a nivel de mercado. Pudiéramos hablar de eso, pudiéramos hablar de este pedacito de Valle de Calafia, donde hay condiciones donde vamos a obtener vinos blancos que desarrollen bastante bien y que te permitan llegar a una madurez para una vinificación idónea de un vino de excelente calidad. Podríamos hablar de un suelo de Nuevo San Vicente que te podría dar para vinos de larga guarda, pero sobre cierto bloque de espacio. Es difícil catalogar a una región y decir que todo lo que se coloque ahí y todo lo que salga de ahí va a ser bueno o competitivo. Otra vez entramos al mundo de las variables, por edades de la planta, por manos en las que cae la uva, por la transformación, por todo lo que va implícito. Así que decir, la región del Valle de Guadalupe va a tener los mejores vinos tintos, tal, no necesariamente, ¿sí? Pero sí se puede hablar de una evolución a nivel de bodegas y de una evolución a nivel de cultura que cada vez te va a hacer que los escalones a nivel de calidad vayan haciéndose más altos, los peldaños que hagan tratar de escalar más y que te haga tener productos muy competitivos. ¿Sí? La región es idónea, sí, es idónea sobre todo para hacer tintos de muy buen porte, buscar tintos de una larga media, de una guarda media larga y te puede dar para blancos muy francos, blancos de muy buena expresión, algunas con muy buena tipicidad, pero tan así es que puede ser una muy buena región para tintos como lo puede ser el centro de la República por dar condiciones para vinos muy frescos, blancos, para vinos de una tipicidad distinta. O sea, México es diverso, México es amplio, México tiene regiones interesantes para ciertas cosas y sería difícil catalogarlo para encerrarlo en un bloque y decir todo lo que salga de aquí es semillero de cosas buenas, ¿sí? Por todas las variables que implica. Vamos a entrar un poco sobre las producciones. Estas son estadísticas que encontré en algunas publicaciones. Por ejemplo, de las producciones más significativas podemos hablar de la variedad Cabernet Sauvignon, por ahí con 714 hectáreas cultivadas y una producción de 3.377 toneladas producidas al año. Podemos hablar de un Merlot, una variedad también internacional que puede haber por acá unas 242 hectáreas y 1.167 toneladas producidas, un Tempranillo con 188 hectáreas y 890 toneladas producidas, un Nebbiolo de 187 hectáreas y de 882 toneladas producidas, un Chenin Blanc de 253 hectáreas y 1.055 toneladas producidas, así los balances, pero son variedades internacionales, no variedades que sean específicas de la región. Digo, una variedad que hablemos de variedad mexicana tampoco tenemos. Pudiera hablarse de una variedad con la que nos pudiéramos identificar por el tema de la admisión, que podría ser la variedad de admisión, pero por ese rasgo histórico. Así que a nivel de adaptación tenemos una zona donde se ha dado bien la vid, donde ha habido buena adaptación en estas variedades. Así que va
va con buen augurio para el futuro también. Y donde ya empezamos a cruzar el tema de los orígenes de vinos Domecq y hablar de esos valles que pueden conformar cierta etiqueta. Podemos hablar, y me gusta catalogarlo, quizá blanco y tinto como multivalle o multiregión, porque no utilizo solamente la uva de cierto lugar. Me gusta para quizá blanco que sea un vino muy fresco, entonces juego con uvas de diferentes valles a una cosecha mucho más temprana donde haya mayor acidez. Me gusta el tinto, buscar diferentes también puntos de madurez, diferentes valles y buscar siempre mucha brutalidad, que sean vinos muy fáciles, porque per se los busco para el vino del día a día, el vino que te vaya a acompañar desde tu vida compleja, elaborada, hasta tu vida más común y llana del día. Pudieran ser los sopes, los tacos, la cochinita pibil, nuestro mole, pudieran ser N cantidad de platillos que estén en nuestro día a día, hasta sopa, tu crema. Para eso me gusta desarrollar lo que es el quizá blanco y el quizá tinto, para que sea el acompañamiento de nuestros días y que no te vayas por buscar solamente un corte muy específico, una cocina de tal región, sino que tenga un maridaje amplio. Después nos vamos con el tema de Código Domecq. Código Domecq es un vino que se lanzó hace poco, es un vino que sí lo ubico en una región específica que es Llano Colorado, haciendo un blend de dos variedades, Rubí Cabernet y Barbera. Barbera que por su tipicidad o por sus características de variedad tiene una concentración de ácidos mayor, así que nos va a dar un vino que va a ser mucho más fresco, pero que es un vino que tiene un cierto dote de complejidad que lo va a aportar también el Rubí Cabernet. Está comúnmente entre las dos variedades, da este vino que es Código Domecq. ¿Qué código lo podemos ubicar? Sí, sobre una región muy específica que va a ser Llano Colorado. Después nos vamos con Reserva Real, que es un mix de dos valles, Valle de Guadalupe y Llano Colorado. Actualmente, como ese blend de Cabernet Sauvignon venido de Valle de Guadalupe y un Barbera que viene de Llano Colorado. Frescura, tipicidad, concentración, una buena fusión entre ambos. Así que lo catalogamos de dos valles. Después nos vamos con Chateau Domecq Blanco. Chateau Domecq Blanco, la etiqueta que tenemos por acá. Ahora en la cosecha 2018 y que justo la siguiente semana estamos haciendo el envasado de la cosecha 2019 y ahora en el viñedo que estoy visitando lo que va a ser la cosecha 2020, así que llego a convivir en el pasado, presente y futuro de las etiquetas. Eso es interesante porque puedo remontarme probablemente a algo que todavía tenga en el mercado de 2016, 2017, después probar 2018, que es lo que está a mayor proporción, y estar degustando ya lo que va a ir al envasado y estar probando la fruta ya dentro de un par de meses de lo que va a ser la etiqueta del siguiente año. Chateau Domecq Blanco es una mezcla de Chardonnay, Viognier, y volvemos otra vez hacia Valle de Calafia, que tenemos ahí esas dos variedades que se expresan bastante bien. Chardonnay, que es una variedad que viene de esos dos bloques, del suelo franco y del suelo arenoso, dos puntos distintos de cosecha, una vinificación que se lleva principalmente en barrica de roble francés nueva. En algunos casos llega a utilizar barrica de segundo uso para que sea una madera mucho más apaciguada, dependiendo del año, dependiendo de la concentración que haya ganado también y de las condiciones climáticas. Y Viognier, que se hace una vinificación en tanque de acero inoxidable para mantener todas esas notas florales y frutales que pudieran darse, muy específicas para dar complejidad en esta etiqueta. Hablamos de un Chardonnay que se mantiene
El añejamiento probablemente de 6, en algunos casos he llegado hasta los 9 meses, pero son condiciones muy peculiares. Vamos a jugar entre los 4 a 6 meses de añejamiento y sobre todo a nivel de degustación, al punto idóneo donde la madera no va a opacar la fruta ni siquiera, ni tampoco va a estar por encima de, sino que estén muy presentes ambos y que puedan conjugarse para dar la complejidad necesaria de un vino que tenga eh, mayor aguante para distintos tipos de platillos, que podríamos jugar no solamente con lo clásico, como que pueden ser pescados y mariscos o carnes blancas, sino que podemos topar con carnes rojas, con platillos más elaborados, que dé ese soporte del gustativo, justo eso, para hacer maridajes de mayor complejidad. Nos vamos después con Chateau Domecq Tinto, donde juego con 2 valles nuevamente. Juego con Valle de Calafia para traerme ese Cabernet Sauvignon que me va a dar una fruta mucho más fresca. Juego con ese Valle de Guadalupe donde voy a tener una mayor concentración. Está compuesto de Cabernet Sauvignon, alrededor de un 60%, Merlot un 30% y un Nebbiolo que va a estar ahí del 10%. Tratamientos distintos. Para Cabernet Sauvignon pudiera jugar con madera que ver con primero, segundo y algunas veces tercer uso. Para Merlot me gusta jugar con madera que ya es de tercero, cuarto, quinto uso. Y para Nebbiolo siempre una barrica nueva. ¿Por qué hago estas distinciones? Porque no todas las variedades van a soportar la misma carga de una barrica nueva. ¿Sí? Si yo colocara mi Merlot, que busco que sea muy afrutado en una barrica nueva, puede que esta concentración me gane y me tape toda la fruta. No es lo que busco. Busco una evolución distinta en ese Merlot, comparada con la de Nebbiolo, que viene muy concentrado y que probablemente un punto de sobremadurez, o diferente al Cabernet Sauvignon, que viene de esos dos puntos distintos donde hay fruta y concentración en esos dos bloques. Es un poco como el juego entre las variedades, entre los valles, entre los tipos de añejamiento y en las vinificaciones hasta con las temperaturas, jugando con los distintos rangos de temperatura, también dependiendo del año, cómo es que se comportó y cómo fue la madurez que pude obtener a nivel del viñedo y la concentración que voy a buscar. Y sobre nuestra etiqueta top, que es Reserva Magnum, ahora en la cosecha 2017, con el cambio a ser un 100% Nebbiolo, ahora estamos jugando con solamente Valle de Guadalupe, con plantas que tienen más de 20, 25 años. En ese mismo bloque ha habido algo de mortandad donde se han colocado plantas nuevas, así que estoy jugando con eso. Plantas que expresan un terroir, sobre todo distinto por la edad del viñedo. Y bueno, busco siempre una alta concentración, una madurez en un punto mucho más alto. Busco una barrica nueva de cierto productor para que tenga ese complemento como tal, que nos dé el resultado de un vino de alta concentración, que aguante en el tiempo y que sea para maridajes de mayor complejidad. ¿Sí? Pero que no por eso no sea un vino fácil de beber. ¿Sí? Complejidad, pero que te dé el aporte suficiente para que no tengas que estar poniendo siempre alimento para acompañarlo. Es un poco cómo están dados nuestros vinos respecto al origen, ¿sí? Y al origen que está situado en este bloque de Baja California, que está situado en los valles, que está situado en los llanos, que habla de esos ecosistemas tan peculiares, que te habla de, de esas distinciones entre suelos que tienen un tipo de conformación, entre si es una ladera, entre si es un plano, entre si está cerca de un cauce de agua, entre que si hay granitos, si hay fauna distinta también en el lugar, porque puede ser una variante también interesante para jugar.
es eso lo que expresan nuestros vinos, no es otra cosa que un suelo muy mexicano, muy, muy de la región. Y es justo lo que yo esperaría cuando bebo un vino, estar bebiendo la tierra, el suelo de donde viene. No beber un vino que trate de asemejar a, a otra región, sino que realmente exprese el suelo. Carlitos, preguntas. Claro, yo tengo una pregunta que voy a responder y si quieres tú puedes ver ahí en la sección de preguntas y respuestas, creo que hay algo, creo que te va a gustar leer estas siguientes preguntas que están abajo, entonces las tengas arriba. A ver. En lo que tú lo buscas, mira, aquí nos pregunta Alier si todos los vinos Domecq son de estas regiones. Bueno, ahí vimos en la página de dónde son los vinos de la bodega de Ensenada. Ojo, Domecq tenemos dos funciones. Una es la bodega, donde se produce vino mexicano, exclusivamente, y otra es la empresa. La empresa como tal, pues somos parte de un grupo de bodegas a nivel internacional, de González Díaz y de Grupo Emperador. Y bueno, entonces tenemos vinos de toda España, pero son alrededor de 14 o 15 bodegas, las que forman parte de este grupo familiar, y alrededor de 9 destilerías. Entonces, si te refieres a si los vinos de la bodega de Domecq son de esa región, sí, los vinos de la bodega de Domecq son de esas regiones. Si te refieres a vinos de la empresa en general, pues tenemos de Chile, tenemos de España y tenemos de México. Luego también Leobardo nos pregunta si tenemos albariño. Albariño en Ensenada no, pero sí tenemos un albariño que viene de Pasos de Lusco, de Rías Baixas, esa es la bodega, Pasos de Lusco, pero pues llega muy poquito aquí a México. Entonces, bueno, Beto ahorita nos responderá si Beto, ¿tú haces algo con albariño? ¿Has tenido algo con albariño ahí en Domecq? No he tenido contacto con la variedad. No he hecho nada en específico con ello. ¿Y ya pudiste ver ahí las preguntas? Tenemos 3 preguntitas. Por aquí justo estoy respondiendo por acá directo. Ponlas en vivo para que te escuchemos. Dice por ahí, voy a hacer un extracto de lo que nos menciona Jorge. Dice Jorge que tuvo el privilegio de estar en la cata de XA, de Chateau Domecq, de Reserva Magna hace unos días. Fue muy grato el poder redescubrir toda la gama Domecq en vista, en aroma y boca. Pude encontrar no solo una gran calidad, sino un trabajo justo. Calidad arriba, precio abajo, un carácter típico de la región. Esto me logró permitir entender todos los precisos desde la uva hasta la crianza, y eso lo aplaudo demasiado. Te estaba escribiendo, Jorge, agradezco los comentarios. Hemos estado haciendo un trabajo muy importante a nivel de equipo, a nivel de esa sinergia con todo el expertise que hay dentro de la bodega y con nuestros aliados en otros sitios, aliados que van complementando este trabajo y que nos hacen llegar a consumidores con los que no hemos tenido probablemente el acercamiento debido, sobre todo por este pasar de manos de la compañía. Hablamos de bloques de aproximadamente 10 años donde sucedieron cosas distintas y hoy tenemos la fortuna de poder llegar nuevamente. Me gusta mucho llegar como un poco sin decir ni quién soy ni qué tipo de función cumplo con los vinos, porque me gusta la franqueza con la que se habla al probarlos, y me gusta también escuchar todas esas opiniones que me ha tocado encontrarme donde me dicen, oh no, Domecq no, porque mi abuelita era la que lo probaba y ya, sí. Alguna vez me dijo una chica, no, es que mi abuelita era ella si estuviera aquí así se emocionaría, pero no, no, gracias. Regresa la chica, prueba los vinos y dice, me da las gracias por haberla empujado a que le gustara, y le cambió la figura que tenía de Domecq. Eso me gusta mucho, ¿sí? Y después ya le digo, es que yo soy el que está detrás de estas etiquetas. Dice, wow, me dice, me dio pena
saberlo por el comentario inicial. Así que bueno, es justo eso, podernos acercar con el consumidor y es grato escuchar esto también. Dice también, ¿cómo es que lograste acoplarte para seguir con esta tradición y estilo Indomec en una persona joven? Es decir, que fue este proceso para que entendieras perfectamente el trabajo que debías continuar a crecer. Curioso porque por ahí mencionan vocación, sí, es algo que probablemente el mundo del vino no es, a veces no es que lo elijas, sino que él solito te elige y te va llevando. Y se conjugan aquí situaciones que tienen que ver con una cuestión interna, algo que te permite expresar. eh, es como tal, como cuando al pintor le llevas no solamente una tiza en blanco o algo para pintar en negro, sino que le das un abanico de colores, le das una paleta para que pueda pintar y entonces ves que su expresión te lleva a otro nivel, te permite ver cosas que no figurabas. Es un poco lo que me pasa. He sido, justo, soy la quinta persona que está a cargo de la bodega. El primero fue italiano, Camilo Magoni. El segundo fue eh, Ronald McClendon, un norteamericano. El tercero fue José Luis Durán, un chileno. El cuarto fue Sebastián Suárez, un argentino. Los tres anteriores a mí pude trabajar con ellos de la mano. Fueron prácticamente un poco mis tutores. De ellos aprendí bastante. Me tocó también tener la fortuna de estar con la gente que escribió los libros, con Pascal de León, conocer a los hermanos Domecq, me tocó conocer a mucha gente que estuvo por acá, que escribió libros, que escribió artículos. Me tocó la fortuna de tener ese preámbulo para formarme. Y con Camilo Margoni me toca convivir mucho, me toca charlar con él bastante, así que sigue siendo parte de quien voy aprendiendo. Y finalmente creo que descubrí que lo llevo en la sangre este tema de los vinos, no por lo que bebo, sino por la tradición que he encontrado y es una herencia como tal. De todos he aprendido algo, de todos trataron de reflejar algunas veces lo que traían de su tierra y tratar de replicar el entorno italiano, de tratar de replicar lo que se hace en Napa, lo que se hace en California, trataron de replicar lo que se hace en Chile a nivel de grandes cantidades, a nivel de calidad, se trató de replicar lo que se hace en Argentina, lo que tiene que ver, tan así, se plantó un bloque de Malbec aquí en la bodega. Y bueno, ¿qué es lo que trato ahora yo? Es de expresar lo que es, lo que es la mexicanidad, lo que es el suelo como tal. Eso me gusta hacerlo. Así que nos toca hablar de vinos mexicanos, hechos por manos mexicanas y con un equipo que es fuerte, con un equipo que tiene esa pasión que se comparte. Así que es justo eso. Me gusta donde estoy puesto y me gusta decir que esto es un hobby de mucha responsabilidad, porque tener en los hombros no una producción de unas cuantas cajas, sino es un volumen importante que tiene la rebanada del vino mexicano, un bloque importante. Eso me gusta saberlo. Me gusta más saber que nuestros vinos van a llegar a muchas mesas y muchas situaciones. Dice, ¿por qué utilizan la palabra Chateau en los vinos Domecq? Esta etiqueta nació hace más de 40 años, donde todavía había mucho tradición por la cuestión francesa. De hecho, sobre la etiqueta se veía una torre, un castillo, que después, ahondando un poco en la referencia, resulta ser una cárcel de mujeres que está ubicada por ahí en algún sitio del centro de la República, que tiene esta torre. Así que fueron relacionándose las historias en esto como tal. Eh, Dice por ahí, imagino lo que digo con respecto a otra clase con Beto.
para continuar la del día de hoy. Probablemente en el futuro o mediano plazo estemos tocando algunos otros temas, digo, tendremos que buscar el espacio de tiempo porque sí o sí, ahora empiezo a entrar en una dinámica distinta dentro de la bodega, sobre todo acercándose ya a la temporada de cosecha. Estoy en una fase de planeación ardua, estoy en una fase donde hay que estar muy atento con el tema de los vinos que se están embotellando, estoy en una fase de seguimiento, que me doy estos bloques de espacio para tratar de presentar las etiquetas aún a distancia y tratando de compartir lo más de información que se pueda. Y yo espero que en el futuro o mediano plazo se pueda dar. Beto, no sé si ya viste también la pregunta de la Petit Verdot y la Chenin Colombard. Me gustaría saber cuál es la razón de por qué no se utiliza tanto en todas las regiones la Petit Verdot. A materia personal he probado unos monometales de esta uva y fue bueno, pero no veo normalmente que se dé tanta importancia a esta variedad. ¿Hay alguna razón específica o es meramente gusto personal de los enólogos? Es una variedad interesante la Petit Verdot. Es una variedad que también lo que me ha tocado probar se vuelve... Tiene un dote de complejidad, pero es una variedad que no ha ganado protagonismo en la zona. ¿Sí? Los resultados han sido medianamente buenos en lo poco que se tiene por acá, pero no han sido tan espectaculares como para desplazar bloques de viñedo que se trabajan ya actualmente. ¿Sí? No es porque no sean buenos los resultados, son medianamente buenos, pero no ha rendido frutos como para empezar a desplazar viñedos que actualmente ya tienen un protagonismo. También nos pregunta Guillermo López sobre Chenin Colombard, sobre qué notas da y con qué lo acompañaría. Nosotros no tenemos ese vino de Chenin Colombard. No, tuvimos en algún punto French Colombard aquí en la bodega. Es una variedad compleja, es una variedad que se debe trabajar bastante, sobre todo porque da notas que tienden hacia lo vegetal. No, dentro de la región no ubico que haya alguna plantación como tal. Probablemente en el pasado de Omex sí se tuvo, pero actualmente no la hay. Quedaron algunas preguntas en el tintero, Carlos. Me parece que no, Beto. No sé si alguien más tenga por ahí alguna pregunta, algún comentario, aprovechando que tenemos a Beto aquí presente. Creo que es bonito poder contar con alguien que trabaja directamente con los vinos. Y bueno, también vamos a tener cosas muy interesantes ahí en la bodega. No sé si nos puedes platicar un poco del enoturismo y de las cosas que han cambiado en la bodega, porque mucha gente tiene la idea de que sigue cerrada al público. Y creo que vale la pena mencionar que llevamos por ahora casi 3 años trabajando en cosas nuevas, ¿no? Esta bodega se construyó en 1972, la primera piedra sobre mayo, la primera vendimia sobre septiembre, fue un tiempo muy rápido, 123 a 128 días de construcción, así que tiene un recorrido amplio. Tuvimos a bien jugar como la primer bodega que hizo una fiesta de la vendimia en la región. Así que vamos empujando en cierto sentido, se transformó, se colocó una zona de enoturismo con una experiencia súper interesante, sobre todo a nivel de emociones, te lleva por un recorrido histórico, hay un pequeño museo dentro de la bodega, hay una cava que es también muy interesante, una cava con capacidad de alrededor de 150,000 botellas, ahora tenemos poco más de 22,000 y es un sitio interesante para visitar. Hay muchas historias que se entrelazan aquí. Hay algunos recorridos muy específicos y que si en algún punto llegan a visitarnos, ojalá y pueda tener la oportunidad de estar con ustedes y charlar un poco más a profundidad de lo que es la región y que puedan probar los vinos en el sitio. Eso te lleva a otra experiencia definitivamente distinta. El enoturismo está empujando bastante en este sitio. Desafortunado ahora como nos hemos topado con esta condición, pero hay buenas sorpresas por acá que van a ser bastante gratas para los visitantes.
Y los esperamos dentro de poco ahí en la bodega, ahora que pase todo este tema, pero pues con mucho gusto ahí los podremos recibir en el restaurante, en el mirador, en el museo que tenemos, para que conozcan de la mano de Beto pues, la historia la historia del valle, que van muy entrelazadas. De pronto pues les quiero volver a invitar a que sigan las redes sociales de Domecq Academy y de Bodegas Domecq. Estamos en Instagram y Facebook, ahí pueden encontrar más información sobre los vinos, sobre Beto, de todo lo que estamos haciendo para llevar pues, todos estos vinos, ¿no? Gaby, no sé si tengas algunas palabras. No, nada más darle las gracias a Beto por este tiempo que nos ha dedicado. Creo que sí, se quedan muchas preguntas, nos gustaría tener muchas horas con él, pero bueno, quiero invitarlos, mañana va a estar, mañana quien quiera seguirlo, va a dar una masterclass, va a hablar específicamente de Chateau Tinto, Chateau Blanco. Lo pueden seguir mañana a las 8 de la noche en Facebook Live, en el Facebook de Prisa Gourmet. Entonces pueden entrar a www.facebook.com/prisa con doble S Gourmet. Y ahí va a estar Beto también platicando un poco de Chateau Domecq, para quien todavía quiera, y me imagino que seremos muchos los que queramos seguir escuchando. Darles las gracias a todos por su tiempo. Recuerden que mañana los esperamos a las 4 de la tarde para continuar con nuestros cursos. Mañana vuelve con nosotros, va a estar con nosotros Turrín otra vez, para hablar un poco, acuérdense, de coctelería de películas y de estar de película. No se lo pierdan. Beto, mil gracias, mil gracias, te queremos mucho y esperemos verte muy pronto en persona para darte un gran abrazo. Beto, antes de irnos, perdonen que interrumpa, nos está preguntando Guillermo el significado del escudo de Pedro Domecq. Creo que esa historia vale la pena mencionarla ya para cerrar. Creo que es algo muy importante y va muy relacionado también ahí en la bodega, ¿no? Entonces, si nos podrías completar con esa pregunta final. Es el escudo de la familia como tal, de la familia Domecq. Tiene complejidad. Se habla que Domecq nace en 1730 por ahí en Jerez de la Frontera. Al principio el escudo solamente guardaba lo que eran no llevaba como tal, voy a regresar. De hecho, te quité la compartir pantalla, si quieres volver a compartir. Okay. Lleva una espada en la parte central y la armadura era lo que tenía en principio. Después, por un acto que llevan a cabo ante un rey, se les otorga un par de guantes blancos para hacer como distinción, y la familia Domecq se apropia de esto y los coloca en su escudo de armas, y de ahí hacia adelante se ha mantenido, ha tenido ligeras transformaciones, pero como tal representa a lo que es la familia de Domecq Oblique. Sí. Perfecto, Beto. Pues nos preguntan, nada, si nos puedes repetir lo de tu masterclass mañana, los datos. Por ahí, Gaby, si me ayudas con... Sí, claro, es mañana a las 8, ya se los puse. Si quieres, Charlie, nada más compartirlo, lo puse en el privado, pero es mañana 8 de la noche, en vivo, por facebook.com/prisa, prisa con doble S, todo junto, Gourmet. Recuerden que Prisa es un distribuidor que se encuentra en Puebla. Entonces ellos van a transmitir desde su página de Facebook. Ojalá los podamos escuchar. Ahí te vemos, Alberto, gracias. Muchas gracias a ustedes. Me gusta que me digan Beto. Gracias a todos. Me gusta también compartir por ahí, si alguien tiene Instagram, estoy como Beto Verdeja. Ahí voy compartiendo lo que voy encontrando en la bodega, lo que voy encontrando a través de los procesos. Van a encontrar un poco de las locuras también que estamos haciendo. Esperamos vernos pronto y frente a frente de manera ya personal. Y muchas gracias por el espacio, Gaby, muchas gracias por el espacio, Carlos, ha sido genial. Lo decía hace poco, es complicado hablarle a la cámara, hablarle a la pantalla, porque no es ese entorno fraterno de
estrechar la mano, un abrazo, siempre nos caracteriza mucho, pero bueno, es muy interesante poder hacer esta sesión. Así que les mando un fuerte abrazo, disfruten lo que resta de la semana que va empezando, disfruten a la familia y disfruten de este tiempo que puede ser de introspección para buscar aquellas mejoras que debemos hacer